Bien, hermanos. Entonces, seguimos estudiando Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Por favor, alguien que me pueda ayudar a leer el versículo. Perdón, estos son versículos solitarios aislados. Leo el versículo 14, ¿está bien? Si me siguen allí, pues con sus Biblias. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hermanos, este era un tema muy concurrente. Ya lo hemos visto anteriormente y Pablo no se cansa de hablarlo, entonces hay que seguir hablándolo. Am, este era un problema muy concurrente. Habían discusiones dentro de la iglesia en Éfeso que pues eran discusiones inútiles básicamente, no servían para nada. Tenían pues discusiones sobre la teología, discusiones sobre algunos mitos, algunos otros cuentos pues cuentos que no servían para nada, hermanos, cuentos pues extraños eh, y muy pues en vez de causar edificación en la iglesia, pues dividían la iglesia, lo cual pues era algo grande que estaba pasando en la iglesia en Éfeso. Ahora el llamado de Pablo hacia Timoteo, gracias. Pero el llamado de Pablo hacia Timoteo es que pues Timoteo pueda alejarse, pueda dice, recuérdales esto, está animando a Timoteo a recordarle a la iglesia, probablemente a los líderes también de la iglesia en Éfeso, que ah, no contiendan sobre palabras, la cual de nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, hermanos, aquí hay algo importante. De hecho, yo creo que lo puse aquí en pantalla. No, no lo puse. No, sí, no. Ya, básicamente, acá hay algo importante, hermanos. ¿Cuál es esto? Es que básicamente no toda discusión teológica eh, edifica a la iglesia. No estoy menospreciando aquí la teología, sino que muchas veces utilizamos pues el tiempo de iglesia o el tiempo de compartir unos con otros para hablar de temas teológicos que simplemente se vuelven pues una discusión en vez de edificar, simplemente pues dividen a la iglesia. Entonces, nosotros estamos llamados a defender la verdad. Por supuesto que sí, hermanos. Estamos llamados a defender la verdad, claro que sí. Pero no debemos hacer de la iglesia un equipo de debate, porque la iglesia no es un equipo de debate, porque la iglesia ha sido diseñada para que nosotros podamos edificar y difundir más sobre el evangelio, sobre el evangelio. Para esto hemos sido, dice Pablo, si no es para perdición, sino que es para perdición de los oyentes, hermanos. No hemos sido llamados a hacer que otros se pierdan, hemos sido llamados a que otros pues puedan ser alcanzados gracias al mensaje de Jesucristo a través del Evangelio. Y hermanos, una vez más, no todas nuestras conversaciones teológicas pues pueden ser de bendición en la iglesia. Muchas veces, y depende del grupo de personas, pues puede ser también de perdición, de desunión, de peleas, en otras palabras, ¿no? Versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El contexto, estaban en la iglesia en Éfeso, estaban usando de una mala manera la verdad. Estaban pues transgiversándola, muchos de ellos con debates pues que no tenían sentido y que solamente una vez más traían confusión en la iglesia. Entonces Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. Le dice Pablo, procura con diligencia. La palabra diligencia es la palabra griega que significa darse prisa o hacer un esfuerzo. Una vez más, diligencia en el idioma original significa darse prisa o hacer un esfuerzo. Entonces, Pablo estaba animando a Timoteo a que se esfuerce.
Él debería de esforzarse para presentarse delante de Dios de una manera aprobada. Y esta palabra aprobada básicamente se traduce como íntegro o aprobado delante de Dios. Eh, de hecho, tengo el significado aquí. Perdón, esta no es. Tenía el significado, tengo el significado en mis apuntes, pero no tengo el significado en pantalla, perdón. La palabra hebrea, griega, perdón, original de aprobado, es la palabra pues que eh, significa ser aprobado por alguien o ser hallado fiel por alguien. Entonces, el ánimo de Pablo a Timoteo era que, pues, Timoteo debería presentarse delante de Dios como un obrero aprobado o ser presentado, o sea, ser presentado o estar delante de Dios y ser hallado por fiel. Y luego dice que usa bien la palabra de verdad. Ahora, esto sí lo tengo aquí, use bien, del griego original que significa cortar correctamente. Usa bien es del griego original que significa, viene del griego original que significa cortar correctamente. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Pablo le está diciendo a Timoteo que como líder, él debe manejar correctamente las escrituras, en otra palabra. La iglesia, hemos visto que estaban distorsionando la verdad. Ahora, Timoteo es llamado a usar bien las escrituras de una manera correcta, de una manera sabia. En otras palabras, Timoteo debería saber cómo interpretar la Biblia correctamente y cómo no se debería interpretar la Biblia también. Timoteo debería saber cómo aplicar la Biblia o la palabra de Dios a su vida, y también Timoteo debería saber cómo, de qué manera son incorrectas, qué aplicaciones son incorrectas bíblicamente para aplicar a las vidas diarias, ¿no? Entonces la responsabilidad de Timoteo era una responsabilidad grande. De hecho, Spurgeon escribe sobre esto. Dice Charles Spurgeon: las espadas fueron diseñadas para cortar y penetrar, y herir y matar, y la palabra de Dios es para penetrar el corazón de los hombres y eliminar sus pecados. La palabra de Dios no fue encomendada a los ministros de Dios para entretener a los hombres con su brillo, ni para encantarlos con las joyas de su empuñadura, sino para conquistar sus almas para Jesús. Charles Spurgeon escribiendo esto. Entonces, en otras palabras, uno de los versículos más importantes: procura con diligencia, con esfuerzo, presentarte a Dios. Esta palabra presentarte a Dios literalmente no está hablando de cuando Él se muere y se presenta a Dios, sino que pues tenga una conciencia limpia delante de Dios, que cada vez pues que Él se acuerde de Dios, su conciencia sea limpia. Dice, preséntate a Dios, procura con diligencia, con esfuerzo, presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. O sea, en otra palabra, como obrero fiel, en donde tu mente no tenga de qué avergonzarse de nada de lo que hayas hecho o de la forma en cómo tú lideras. Y Pablo dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Significa que la palabra también se puede usar de mal manera? Por supuesto que sí, hermanos. La palabra de Dios se puede usar de una mala manera si no la sabemos, si no le sabemos dar el uso correcto y necesario que necesita, pues, en la que deberíamos de mantenernos. Entonces, Pablo animando a Timoteo, hermanos, aquí a presentarse, que su conciencia sea limpia delante de Dios, y que, pues, de esta manera, si Timoteo era limpio delante de la presencia de Dios, significaba que también podía ser limpio o apto para el servicio a la iglesia. Hermanos, debemos de preguntarnos nosotros, ¿estamos siendo limpios en nuestras conciencias con respecto al ministerio? ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿Podemos estar delante de Dios y decir, Señor, estoy haciendo bien las cosas, o hay algo en nuestras vidas pues que Dios nos está llamando a prestar más atención? Que Dios nos está llamando a decir, que Dios nos está diciendo, así como Pablo, presta atención, procura
con diligencia presentarte ante mí como un obrero aprobado. Hermano Pastor Luis, sí, adelante. Hermano Harold, en cuanto a lo que acabamos de leer, ahí yo tengo un comentario que, bueno, a ver, no sé si entre la clase podemos un ratito conversar, me parece interesante. Sí, Am, claro. a ver, les comento, ¿no? Yo sé que todos en algún momento vemos redes sociales o vemos algún tipo de información, digamos, que tiene que ver con la enseñanza teológica. Y resulta que en esa búsqueda o en esa casualidad de encontrarnos con esa información, pues nos vamos a ver en el escenario de que a veces se encuentran en medio de muchas personas que están queriendo escuchar la palabra de Dios, un sacerdote católico y un evangélico. Y empiezan a discutir de que si la Biblia dice esto, si María es madre de Dios, que si Jesús es el único camino, etcétera, etcétera. Eh, ¿A qué va mi comentario? Mi comentario va a lo siguiente. En mi perspectiva o en mi forma de ver, esto no me parece correcto, porque como Pablo le enseñaba a Timoteo, ese es hacer una vana discusión y tomando todavía como herramienta de discusión la propia Biblia. Agarramos la Biblia y empezamos a decir, pero acá dicen Juan, acá dicen Timoteo, acá dicen Pedro, y lo que hacemos es confundir a las personas que están, digamos, en esa reunión, en ese auditorio. No sé qué opine usted, hermano Harold, no sé qué opinen los demás hermanos, pero yo creo que nosotros podemos defender la fe cuando se nos llama para poder sustentar por qué creemos en lo que nosotros hemos aprendido a creer, en la fe o la sana doctrina. Pero si de ahí nos dicen entrar en unos debates de que si la Virgen era o no era la Madre de Dios, si ya vemos que esto se va extendiendo, digamos, a una terquedad, a una tesudez de la persona que está frente a nosotros, yo Mm, considero que lo más correcto es decir, bueno, yo tengo lo que conozco de la Biblia y oro a Dios o le pido a Dios que pues su verdad sea revelada a través de su palabra contigo y conmigo. Punto, y me retiro de la reunión. No seguir hurgando en que, pero mira, es que porque eso es justamente lo que creo que Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Tal vez era lo mismo en claro. ese entonces, ¿no? El mismo problema. Eso me gustaría, no sé, saber qué opinan los demás hermanos, qué opina usted sobre este. Hermanos, ¿algunos tienen algún comentario? Gracias, Pastor Luis. Hermanos, ¿algunos tienen algún comentario sobre esto? Me parece un tema interesante, de hecho, que puede ser bonito aquí en la clase. ¿Qué piensan? ¿Invertirían su tiempo si es que son invitados a pues, a un debate con otra persona, con un ateo, agnóstico, con un homosexual, con una lesbiana? Pues, ¿entrarían en esta clase de debates, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? Comentarios, clase. Ah, bien, Pastor Harold, Washington, hermano, ¿cómo eh, estás? yo estoy completamente de acuerdo con el comentario del Pastor Luis, y es verdad, ¿no? Que en estos últimos tiempos hay debates, y la palabra de Dios en sí no es un objeto de discusión, ¿no? La palabra de Dios se predica tal como está la escritura. Y a la gente le gusta ver ese tipo de debates, ¿no? Tal vez podemos mencionar nombres, pero no es el caso. Pero Mm, nosotros, de acuerdo a esta palabra, ¿no? Evitar estas vanas palabrerías, es correctamente que nosotros tenemos que aplicar en nuestras vidas como líderes y también como cristianos. Enfocarnos en lo que la Biblia dice y también eh, lo que la Biblia enseña también a nosotros, ¿no? claro. Entonces, esto se tiene que este, plasmar en nuestro corazón, en nuestra mente, que tenemos que evitar de todas maneras las discusiones que no vienen al caso. Gracias, Washington. Si es que alguno no tiene otro comentario, pues puedo dar el mío también. Uno de los más grandes evangelistas, no solo evangelistas, teólogos, pues muy famoso, que me imagino todo el mundo lo conoce, Ravi Zacarías. No solamente daba conferencias, sino también habría debates con
muchas personas, he escuchado muchos comentarios de Ravi Zakaria, pues es uno de los teólogos más grandes pues, que hemos tenido en los últimos tiempos. De hecho, ya no, ya falleció hace un par de años, pero pues sus debates eran muy interesantes, hermanos. Hubo debates pues con muchas personas, con muchas clases de personas y pues hay muchas personas que salieron edificadas con estos debates y muchas personas que no, que pues vieron a Ravi Zacarías como alguien que solamente quería llamar la atención, que pues sabía mucho de la Biblia, por supuesto, pero que quería llamar mucho la atención, nada más. Lo que pienso yo, pues, en el, lo que pienso yo es según el contexto en donde estamos. Creo que todo el mundo hemos sido llamar nuestra fe, perdón, todo el mundo hemos sido llamados a defender nuestra fe, por supuesto. Y para eso hay que estar preparados. Para eso estudiamos la Biblia, para eso estudiamos teología. Por supuesto, de eso no debemos de dudarlo. Ahora, depende del contexto. Por ejemplo, aquí Pablo está hablando en un contexto de iglesia. En la iglesia de Éfeso estaban peleando, pues estaban discutiendo, estaban pues, teniendo estas discusiones teológicas. eh, en la iglesia estaban intercambiando opiniones. ¿Y qué es lo que hacían? Que gente, pues en la iglesia, ahora imagínate que se abre un debate en la iglesia, gente de tu iglesia van a elegir siempre un bando, siempre. Probablemente los inmaduros van a elegir más que todo el lado de la persona, pues, que está hablando de algo de una manera incorrecta. Y por otro lado, están pues los que sí saben de la Biblia, van a estar pues obviamente con la persona que sí sabe de la Biblia, ¿no? Ahora, esto va a crear una división en la iglesia. Por un lado, pues la gente se va a quedar en la iglesia y por otro lado, probablemente los que no quieran quedarse o los que no estén de acuerdo con la visión que se tiene se van a ir. Entonces, esto era lo que Pablo estaba tratando de evitar, lo que Pablo estaba tratando de animar a Timoteo a que él pues prestara atención a estas cosas. En la iglesia, un debate puede ser muy peligroso. Para eso están los seminarios bíblicos, los estudios bíblicos. Normalmente los domingos no son estudios bíblicos, es una prédica pues que nos enseña cómo vivir nuestra vida diaria, pues no aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Los domingos no son para abrir temas teológicos, para debatir temas teológicos, hermanos, es para enseñarle a la iglesia cómo vivir sus vidas en Cristo. Pero para eso hay servicios pues, si es que hay ministerios en tu iglesia de estudios inductivos de la Biblia, al menos aquí en Calvario de Semilla tenemos este tiempo de estudios inductivos en la Biblia, en donde pues estudiamos la Biblia verso a verso, de una manera más inductiva, aprendemos griego, aprendemos hebreo, aprendemos historia, etcétera, etcétera. Y después del servicio, pues tenemos ciertas conversaciones, un grupo por ahí, un grupo por allá, depende de lo que se hable también. Si no, no. Pero en la iglesia, una vez más, el contexto de iglesia, lo que Pablo está hablando en la iglesia, es muy peligroso. Un debate puede ser muy peligroso. O puede edificar o puede, pues, perjudicar a la iglesia. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de evitar. Ahora, hablando de los debates, pues en los debates, principalmente cuando, por ejemplo, a mí me toca debatir o he tenido la oportunidad de debatir pues sobre mi fe con otras personas. En sí no lo he hecho para, para yo tratar de saber más o imponer mi convicción a otras personas. Siempre cuando hay un debate, mi mente está, cada vez que debato con una persona que tiene una opinión diferente a la mía, siempre en mi mente, incluso antes de hablar, siempre en mi mente está, aquí no vamos a llegar a nada. Aquí no voy a llegar a nada. Entonces, si estoy solo con esa persona, comparto de repente algunas ciertas ideas básicas, algunas ciertas ideas fuertes, am, pero cuando siento verdaderamente que ya no se está llegando a nada, entonces lo más sabio es decir, ¿sabes? Tú y yo no vamos a llegar a nada. Tú y yo no vamos a llegar a absolutamente nada porque tú tienes un pensamiento y yo tengo otro pensamiento y tú crees que tú tienes la verdad y yo creo que yo tengo la verdad, así que tú y yo no vamos a llegar a nada.
Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes la verdad y yo tengo la verdad. Entonces, si los dos tenemos verdades diferentes, no vamos a llegar a absolutamente nada si es que estamos solos. Ahora, si es que hay personas afuera en la calle, sí que hay personas a mi alrededor y pues personas que no son cristianas y pues me toca defender de mi fe, pues entonces yo voy a defender mi fe. Eh, no por ganar una conversación, no por ganar pues eh, ganar pues el debate, sino principalmente porque esa es una oportunidad. Obviamente el debate se hace con mucho amor, el, perdón, mi vecino. El debate se hace con mucho amor, principalmente pensando en otras personas. La pregunta es, ¿para qué debates? ¿Para qué debatimos, hermanos? Para nosotros, pues, inflar el pecho y decir, no, yo soy más sabio que la otra persona, o para representar a Cristo. Si nuestro debate va a ser, pues, glorificar a Cristo, entonces tu debate tiene que ser con mucho amor. Eh, no no sobreexaltándote tú o tu conocimiento, sino sobreexaltando el amor de Cristo. Por ejemplo, tengo un amigo en una cafetería que viene aquí a nuestra iglesia. Los domingos, siempre los domingos estamos en la noche tomando nuestro cafecito en su, ah, en su pues tienda de café, en su tienda de café y pues los domingos estamos tomando café y todo y pues tenemos un discipulado en las noches en donde estamos estudiando el libro de Génesis por las noches. Eh, y de repente estamos estudiando el libro de Génesis, plan 10 de la noche más o menos. Nos olvidamos de cerrar la cafetería y, y entran dos amigos de, de la persona que viene aquí a la iglesia y ve que pues estábamos con una pizarrita pequeña, estábamos aprendiendo de Génesis y dice, o sea, ¿qué es esto? Y le dice pues a nuestro amigo, dice, ¿qué es esto? O sea, vienen acá los religiosos a hablar, a convencerte y vienen a molestar. Entonces, habían otras personas que no eran parte de la iglesia, de nuestra iglesia presentes, que también eran cristianos, pero no eran parte de nuestra iglesia. Eh, entonces, nosotros pues empezamos un pequeño debate allí en la cafetería. Porque estas dos personas que llegaron eran pues se centraban mucho en la ciencia, en pues que la ciencia es pues siempre está innovando y Dios pues es un Dios viejo, la Biblia es vieja básicamente y pues en el principio sí como que me chocó un poco porque me ofendí un poco porque pues la Biblia para mí no es vieja, la Biblia es atemporal, funciona para cualquiera de los tiempos, entonces empezamos ahí a debatir un poco hasta que nos dimos cuenta pues que la conversación había tomado un rumbo diferente, había tomado un rumbo diferente y estamos empezando a subir la voz. Bueno, él estaba empezando a subir la voz, ellos, de parte de ellos más, hasta que pues en mí recordé algo, pues hagamos todas las cosas para amor, incluso si tenemos que debatir. Y las últimas cosas que dije fue, o sea, ustedes creen tener la razón y yo creo tener la razón acá, ninguno va a llegar a ningún lado. Pero lo que yo sí creo decir, fue lo único que dijimos o lo que concluimos, es que básicamente para ellos Dios es mentira y para mí Dios es verdad, pero me puse en la posición de ellos también. Si Dios es mentira y yo decidí creer en Dios en esta vida, ¿yo qué pierdo? Yo no pierdo nada porque viví mi vida bien, viví mi vida tranquilo, fui una buena persona con buenos valores en Cristo, en un Cristo que de repente no existe, pero viví mi vida bien, no perdí nada. Sin embargo, si Dios es real y si hay un cielo y si hay un infierno, eh, concluimos en eso. ¿Ustedes perdieron o ganaron? Yo gané vida eterna. Y me gustaría que ustedes también puedan ganar. Ese es mi deseo principal, a pesar de que yo sé que no piensen igual que yo, pero mi oración por ellos en esa noche fue pues que ellos sean salvos, ¿no? Y pues terminamos bien, nos abrazamos todos y ya. Entonces el motivo principal pues de los debates, hermanos, es ¿por qué lo hacemos? En la iglesia principalmente creo que no sería un buen lugar agradable para, no sería el lugar idóneo para debatir. ¿Por qué? Porque puede confundir a otros hermanos más débiles en la fe. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero si es que alguien quiere debatir contigo, quiere hablar contigo sobre su fe, sobre sus convicciones, invítale a un café, invítale a comer, invítale a tu casa y,
Si es que ves que esa persona tiene voluntad de aprender, pero si verdaderamente sientes que esa persona simplemente quiere discutir, discierne. Te invito a discernir y a elegir tus batallas. Elige, hermanos, elijamos nuestras batallas. Hay batallas que no valen la pena eh, pelear, pero hay batallas que sí, hay almas que sí valen la pena luchar por ellas, luchar por nuestros hermanos. Entonces, eso, hermanos, básicamente, hagamos todo por amor. Ahora en el contexto, volviendo a Timoteo, perdón que me salí un poquito, volviendo a Timoteo, la iglesia pues estaba debatiendo en la iglesia. ¿Y esto que creaba? Esto en vez de que cree edificación, pues no edificaba a nadie y pues creaba confusión. Incluso vamos a seguir leyendo los versículos que siguen y vamos a ver pues que para nada era de edificación estos debates. ¿Quién me puede ayudar a leer del versículo 16 hasta el 18, por favor? Aló, pastor. Bueno, 16 dice, más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. 18 más nuevo, pastor, 18, por favor, Washington. que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Gracias, Washington. Hermanos, esta es la consecuencia de tener debates no edificantes en la iglesia, que muchas personas se alejan, que su fe se distorsiona por estar debatiendo de cosas, pues, que no deberíamos debatir, o al menos de repente no era el momento de hacerlo, o las personas no eran sabias. Pablo dice aquí, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ahora, hablando de esta palabra, la palabra impiedad, del griego asevia, que significa maldad o perversidad. Maldad o perversidad. Entonces, estas conversaciones que estaban teniendo en la iglesia conducían a otras personas a la impiedad, a la impiedad. Entonces, conducían pues sus corazones a la maldad. Entonces, hemos visto aquí, o Pablo nos está diciendo en otras palabras, que estas no eran simplemente unas conversaciones comunes, eran debates fuertes que probablemente eh, incendiaban los corazones de las personas a querer pues pelearse unos con otros. Y hacían también, dice el versículo 17, perdón, 18, dice... em, en la parte final dice, hablando de Himeneo y Fileto, dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos hermanos. Esta es la consecuencia. Trastornamos la fe de nuestros hermanos, pues si tenemos debates innecesarios en la iglesia, hay que tener mucho cuidado. Y pastores, ser muy sabios. Si ven en sus iglesias, pues que hay personas que están debatiendo, están peleando por alguna razón, pues invítenlos aparte. Invítenlos a salir de la iglesia afuera y de que vayan a discutir en una comida, en un café, pero que lo hagan ellos a solas, que resuelvan sus diferencias ellos, pero que no involucren a las personas de la iglesia, pues porque una vez más los conducen a la perversidad o distorsionan pues su fe, lo que ellos creen. Nos hablan de dos personas aquí, Himeneo y Fileto. ¿Quiénes son ellos? No conocemos una vez más de ellos, no conocemos sobre ellos, pero hay algo que ellos hacían, que era distorsionar la verdad. Ellos decían que la resurrección ya ocurrió, o sea, la resurrección de nosotros, cuando ellos veían la resurrección como algo espiritual, no como algo físico que iba a pasar algún día, sino que ellos decían, si ya aceptaste a Jesús, entonces tú ya resucitaste, ya eres alguien nuevo. La Biblia, sin embargo, nos habla de que también resucitaremos después de la muerte junto a Cristo Jesús.
Entonces, estos dos hombres, Himeneo y Fileto, pues estaban distorsionando la verdad y no solamente la distorsionaban, sino que principalmente pues debatían sobre esto en la iglesia y confundían a la iglesia, haciendo que muchos pues se desvíen de la fe. Ah, y la doctrina, hermanos, hablando específicamente de esto, la mala doctrina no es inofensiva, hermanos. La mala doctrina destruye vidas, destruye pues eh, vamos a ponerlo así, destruye salvaciones. Personas pueden alejarse por tener pues discusiones innecesarias o inútiles en la iglesia, en la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Verso 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo muy curioso, hermano. Am, Dice, el fundamento de Dios está firme, dice Pablo en otras palabras, o literalmente. Y lo que en otras palabras significa es básicamente esa frase que dice, el fundamento de Dios está firme, es una frase que nos está ubicando en una guerra. Pablo está ubicando el contexto de la iglesia en Éfeso como si la iglesia estuviera pasando por una guerra literal. Y de hecho, sí, la iglesia en Éfeso estaba pasando por una guerra literalmente. Sin embargo, Pablo dice que el fundamento de Dios, o sea, hablando de la verdad de Dios, está firme. No puede moverse, no puede moverse. A pesar de las pruebas, a pesar de todo lo que venga, la verdad es la verdad y la verdad no puede cambiarse nunca. La verdad no puede cambiarse nunca, la verdad de Dios permanece. Y el apóstol Pablo enseña dos verdades aquí. La primera es que Dios conoce a los que son suyos. Y la segunda es que los suyos deben apartarse de la iniquidad. Todo aquel que invoque el nombre del Señor debe apartarse de la iniquidad. Probablemente Pablo tenía Pablo tenía en mente dos versículos específicos. Si alguien me puede ayudar a buscar Números, capítulo 16, versículo 5, y otra persona, Números 16 también, pero del versículo 26 al 27. Por favor. Números 5, Números capítulo 16, perdón, versículo 5. Si alguien lo tiene, puede leer. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Gracias, Washington. Washington, ¿puedes? ¿Otra persona también quiere participar? ¿O no? Ah, no. Está entrando el administrador. A ver, Washington, si no tú mismo puedes leer los versículos 26 al 27 también, por favor. Del mismo capítulo. Sí, por favor, Washington. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Es muy probable que Pablo haya tenido en mente estos versículos en el libro de Números, pues a describir esta parte. O también Isaías 52, versículo 11, dice, apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Es muy probable que pues Pablo haya tenido estos versículos en mente, pero principalmente la idea es que Dios conoce a los suyos y que los suyos
deben apartarse de la iniquidad, deben apartarse pues de básicamente lo impuro. En este caso, el contexto de segunda de Timoteo, deben apartarse de las falsas enseñanzas. Y Pablo utiliza este ejemplo, esta verdad para llamar a Timoteo, para que anime a Timoteo y Timoteo anime a la iglesia a que se mantengan, a que permanezcan en la verdad de quién es Dios, en la verdad de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios y nada más que eso. Y luego dice también, Pablo utiliza el em, versículo 17, dice su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Pablo dice o compara la falsa doctrina como la gangrena, pues básicamente a una enfermedad que pudre la piel y que la va pudriendo poco a poco. De la misma manera las falsas doctrinas, dice Pablo, pudren poco a poco la fe de las personas, como sucedió con Himeneo y Fileto, dice Pablo versículo 20 hacia el 21. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, aquí Pablo está hablando de algo muy importante, de dos cosas, está haciendo un contraste en dos cosas. Uno, en una casa, dice, bueno, en la casa de aquellos tiempos, dice, hay utensilios que son usados para honra o para bien y utensilios que son usados pues para inmundicia, en otras palabras, ¿no? O de mala manera, en otras palabras. Y en la iglesia, si lo ponemos en el contexto de la iglesia, hay personas que son usadas para el bien de la palabra de Dios o según conforme a la voluntad de Dios, y personas que son usadas también pues por estas falsas doctrinas, para este uso deshonroso, en otras palabras. Y aquí hay una verdad importante que nosotros debemos de recordar, y quiero tener mucho cuidado aquí. ¿Cuál es esta verdad? De que en la iglesia crecen dos tipos de personas juntas. Probablemente crecen las personas que dicen ser creyentes o cristianos, pero que en realidad no lo son en sus vidas personales. Y crecen también a las personas que verdaderamente sí son creyentes y pues que sí siguen la verdad y los caminos pues de Dios. En Mateo capítulo 13, creo que es del verso 28, si es que no me equivoco, o 29 hasta el 30 más o menos, hay una historia sobre pues el trigo y la cizaña. Básicamente nos dice que Dios siembra, el sembrador, pues el amo siembra trigo en su campo. Y luego pues los siervos encargados de cuidar pues este trigo se duermen y por la noche el enemigo siembra cizaña. Y al otro día, bueno, y cuando crece, se dan cuenta y dice, alguien ha sembrado cizaña en el trigo. Y van y le avisan al amo y le dicen, amo, alguien sembró cizaña en el trigo. ¿Qué hacemos? ¿La arrancamos? ¿La sacamos? Y el amo dice, no, no la saquen, deja que las dos crezcan juntas. Y cuando llegue el tiempo de la siega, de la cosecha, pues apartaremos el trigo de la cizaña. Hermanos, de la misma manera sucede en nuestras iglesias. Hermanos, crecemos con personas a nuestro alrededor que probablemente no son cristianos, que probablemente no pertenecen o no son parte de la familia de Dios. Pero ¿cuál es el punto de nosotros? Nosotros, hermanos, como cristianos, no hemos sido llamados a fijarnos quién y quién no son cristianos, quién sí y quién no son cristianos. Esta es una tarea específica de Dios. Lo único que nosotros debemos hacer
Lo único que nosotros debemos hacer es animar a nuestros hermanos. Si conocemos a alguien que se está desviando, si conocemos a alguien que se está apartando, no debemos de juzgar diciendo, no, tú no perteneces a la familia de Cristo. Esa no es tu tarea. Tu tarea es animar a tu hermano, corregirlo, así como Pablo está animando a Timoteo a corregir. El mismo ánimo es para nosotros. Pablo está animándonos por medio del Espíritu Santo, o mejor dicho, el Espíritu Santo animándonos por medio de Pablo a que corrijamos a nuestros hermanos. El versículo, am, em, versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, hermanos. Nosotros hemos sido llamados a corregir a nuestros hermanos en amor, a corregirnos, a compartir de la verdad, a corregir con la verdad. No hemos sido llamados a ver quién es o quién no es parte de la familia de Dios. Tú no eres Dios, yo no soy Dios. Hermanos, hermanas, no somos dioses. No podemos determinar quiénes son salvos o no. Esa es, hermanos, esta es una de las cosas que me hace sacar mi lado carnal cada vez que escucho a alguien decir, eh, no, que él no es cristiano o que ella no es cristiano. Es una de las cosas que verdaderamente mueven mi ser todavía carnal que hay en mí, porque, y me da ganas de pescueciarle, como se dice, a estos hermanos que hablan de esta manera de que no, que uno no es cristiano, o que esa persona no es cristiana, o que esa persona, que ese hombre, que esa mujer no es cristiana por tal cosa, y argumentan. Y quizá puedan tener razón, pero hermanos, una vez más, esa no es tu responsabilidad, tú no eres Dios. Dios no te ha mandado a ti a ver quién va a entrar al reino de los cielos, tú no eres Dios, eso no es tu trabajo, esa no es tu responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es animarnos. Pablo está enviando a Timoteo no para que juzgue a la iglesia, sino para que anime a la iglesia. No sé si esto tenga sentido para sus vidas, pero si es que tú eres una de esas personas que piensan así, hermanos, desechemos ese pensamiento carnal, porque es un pensamiento carnal, hermanos. No somos dioses una vez más. Quizás nuestro hermano puede estar luchando o nuestra hermana puede estar luchando con un montón de cosas en sus vidas. Pueden estar luchando con un pecado en sus vidas. Pueden estar luchando con borrachera, con pues odio, con agresividad, con pornografía, con un montón de cosas. Hermanos, pero al fin y al cabo, el que decide quién es salvo o no es Dios. Y el que perdonó sus pecados y el que va a perdonar sus pecados de ellos es Dios, no tú. No tienes nada que ver ahí. Como se dice, no tienes vela en no tienes vela en ese entierro, creo que se dice. Ah, no tienes nada que ver ahí. Tu única responsabilidad, ¿cuál es? Animar a tu hermano. Y si no estás cumpliendo con esa responsabilidad, entonces el más probable que no sea parte de la familia de Dios seas tú. No, mentira, estoy bromeando. Ah, pero eso, hermanos, estamos llamados a animarnos los unos a los otros. Estamos llamados no a juzgarnos, a levantarnos los unos a los otros. Y sabes, la iglesia de hoy en día es la iglesia que más chanca a los hombres y mujeres de Dios. No es una iglesia amorosa. Y de repente te duele escuchar esto, pero por supuesto, la iglesia de hoy en día, y yo creo esto de corazón, que no es una iglesia, no es una iglesia cristocéntrica, porque una iglesia cristocéntrica es la iglesia que estamos viendo aquí. En una iglesia, pues Timoteo va a animar a la iglesia a levantarse los unos a los otros, a animarse, a corregirse en amor, porque Dios lo quiere así, porque Dios lo quiere de esa manera, hermanos. Y una vez más, tú y yo no somos Dios para determinar quiénes son salvos o no. Pablo dice, por supuesto, en la casa, Pablo está diciendo una verdad bíblica, y eso es cierto, Jesús lo dijo. En la iglesia van a crecer dos grupos de personas. Van a crecer un grupo de personas que van a ser utilizados por Dios y otro grupo de personas que pues van a ser utilizadas por básicamente Satanás. Por supuesto, eso es una verdad 100%. Pero no significa que esto nos da licencia a nosotros para ir diciendo qué personas son salvas o no. Nuestro trabajo es el trabajo que Pablo está encomendando a Timoteo, animar a la iglesia. Porque el versículo 21 da esperanza. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, si corregimos las falsas enseñanzas, si corregimos pecado en amor, si corregimos lo malo en la iglesia, pues podemos darle oportunidad también a las personas a que ya no sean usadas para el mal, sino ahora para el bien, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad, eso es lo que debemos tener en mente, hermanos, eso es lo que debemos reconocer, pues que hemos sido llamados a hacer. 22 dice, y huye también de las pasiones juveniles, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor, pero desecha las cuestiones necias, hablando una vez más de estas conversaciones innecesarias, dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Dice, Pablo está animando a Timoteo, un pastor joven, a huir de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Timoteo está en una ciudad pues muy pagana, Éfeso, pues en donde el sexo era algo normal, algo cotidiano en ellos. Adoraban de hecho una diosa pagana también en la ciudad de Éfeso. Y Pablo está diciéndole a Timoteo, Timoteo, te animo a que huyas de todas estas pasiones. Huye de esta idolatría, huye de las distracciones. Anima a la iglesia, esa es tu responsabilidad. Animar a la iglesia que no se distraigan en deseos pasajeros, sino que se mantengan firmes en 4 cosas esenciales que Pablo dice. Justicia, dice fe, amor y paz. Justicia, amor, fe y paz. ¿Justicia en qué? Justicia al momento de confrontar la verdad. Fe al confiar en Dios, en que Dios pues está en cada momento de su vida. Amor al momento de corregir, que hemos visto en muchos capítulos anteriores también. Paz. ¿Paz en qué sentido? Paz al descansar en que Dios tiene el control de cada una de las situaciones. Hermanos, la santidad no solamente es evitar el mal, perdón, sino perseguir lo que verdaderamente es correcto. La santidad no solamente se trata de corregir nuestro mal a nuestro alrededor o fijarnos de las imperfecciones de la iglesia, no. La santidad es perseguir lo que es correcto. Apuntar, como dice Pablo, esfuérzate, esforzarnos por llegar a la meta, pues, de la perfección por medio del Espíritu Santo. Y luego dice, versículo, dice que evite las contiendas, ¿no? Lo que hemos hablado. Versículo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Hemos visto esto anteriormente en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, con mansedumbre corrija a, a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, una vez más, no eres un Dios, no eres un Dios. Por más que un hermano o hermana pues esté confundido, am, dice Pablo, corrige con mansedumbre. No está diciendo bótalo, no está diciendo deséchalo, dice corrígelo. Primero, eso es lo primero, corrígelo con mansedumbre. ¿Por qué? Porque quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad, dice Pablo a Timoteo. Y dice, y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Hermanos. Eh, la lucha espiritual es plan de Satanás y ya lo hemos conversado anteriormente. La lucha espiritual viene por medio de Satanás. Nuestra lucha no es contra carne, sino, dice la Biblia, contra huestes espirituales, principados, las autoridades de este mundo que gobiernan pues las tinieblas. Nuestra lucha es contra huestes espirituales, o sea, contra espíritus. Y hermanos, falsas doctrinas que nacen en la iglesia o que pueden salir de otras iglesias o que están a nuestro alrededor no son
solamente ideas de hombres, son ideas elaboradas específicamente de Satanás. Y lo que nosotros debemos hacer si estas falsas doctrinas entran en nuestra iglesia es corregir con mansedumbre y orar y decir, Señor, permite a esta persona arrepentirse. Permite a esta persona llegar a tus pies, permite a esta persona poder ver la claridad de tu verdad por medio, pues, de tu palabra. Ah, y estas cosas, hermanos, una de las cosas, pues, que Satanás hace, eh, nosotros somos libres en Cristo Jesús, por supuesto, y cada uno de nosotros lo sabemos, pero una de las mentiras que Satanás nos hace creer es que, pues, ahora estamos encadenados otra vez. Somos libres en Cristo y nosotros lo sabemos, pero a veces por nuestros pecados Satanás nos hace creer que estamos atados nuevamente a Él. Hermano, nosotros somos libres. Satanás no puede utilizarnos a nosotros si nosotros verdaderamente creemos que en Cristo Jesús encontramos libertad y que por medio de su palabra, por medio de su palabra, pues tenemos victoria. También, hermanos, debemos de cuidarnos de estas cosas. El capítulo 2 es un capítulo grande de Segunda de Timoteo. Es uno de mis capítulos favoritos, pues porque nos anima a perseverar. Nos anima a perseverar, nos anima a presentarnos bien delante de Dios de una forma aprobada, como nadie que dice, como alguien que no tiene de nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la verdad. Hermanos, estamos llamados a estas cosas. Am, y eso es, hermanos, el estudio de el capítulo 2 de Segunda de Timoteo. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el capítulo? O si no, alguien pues desea orar para terminar la clase de hoy. Nadie tiene comentarios, pero Hermano, nuestro hermano Luis. sí, no tengo mayor comentario, ya lo que tenía lo conversamos de antes. Sin embargo, le quería pedir que al terminar la clase de repente pueda tener yo una conversación con usted, así por teléfono rapidita. No tiene nada que ver con la clase, es otro tema, pero sí me gustaría conversar algo rapidito al final de la clase. Sí, claro, al final de la clase puede llamar a mi número personal y ahí conversamos. Listo, muchas gracias. Listo. Hermano Luis, ¿le gustaría poder orar para terminar esta clase? Ok, vamos ahora. Amado Señor, gracias te damos por esta noche en la cual sabemos que tú nos vas guiando a tu verdad. Te damos gracias por Harold, porque todo lo que él nos va compartiendo es sabiduría tuya, Dios. No es necesariamente lo que él pueda haber obtenido por sus propios méritos. Jesús, sabemos también que estás preparándonos porque quieres tener una iglesia con sana doctrina. Ayúdanos a mover nuestro corazón y nuestra mente hacia tus pensamientos. Y así, Señor, reflejar tu verdad a toda aquella persona que nos pueda escuchar o ver en cuanto a nuestras actitudes y comportamientos. Gracias por las cartas que escribió Pablo, Señor, a su hijo espiritual Timoteo, porque nos ayudan a entender cuál era el propósito, Señor, que pusiste en tus primeros discípulos y que ha perdurado durante todos estos años hasta llegar a nosotros. Manténnos firmes en esa línea, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a recordar que nosotros vivimos para Cristo y que no es nada que sea nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Señor, oramos así esta noche, por tu bendito amor, por tu gracia y por tu favor con nosotros. Y te damos las gracias por tu Hijo Jesús, y en su nombre oramos así. Amén. Amén. Amén, 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 hermanos. Nos vemos el día de mañana para la próxima clase. Nos vemos mañana.